Hay algo que casi nadie nos dice cuando nos convertimos en padres. Podemos dañar la autoestima de nuestros hijos. Incluso cuando creemos que lo estamos haciendo bien. Incluso cuando los amamos profundamente. Incluso cuando queremos darles todo lo que nosotros no tuvimos. Porque la autoestima no solo se rompe cuando falta amor. También se rompe cuando el amor no tiene equilibrio. Y esto es difícil de aceptar. Porque la mayoría de nosotros no estamos fallando por falta de intención, sino por exceso de ella. Queremos protegerlos de todo. Queremos que nunca sufran. Queremos que les vaya bien, que destaquen, que tengan oportunidades. Pero en ese intento, a veces terminamos resolviendo su vida. O exigiéndoles una versión de sí mismos que aún no pueden sostener. Y sin darnos cuenta, podemos estar criando niños que dudan de sí mismos. O niños que solo se sienten valiosos cuando ganan. Ninguno de los dos es realmente libre. Porque uno vive con miedo a equivocarse. Y el otro vive con miedo a no ser suficiente. Y aquí está lo más importante. La autoestima no se construye evitando que nuestros hijos caigan. Ni exigiéndoles que nunca fallen. Se construye en algo mucho más sutil. Y mucho más poderoso. Se construye en la forma en la que los acompañamos cuando enfrentan la vida. Si somos honestos, la mayoría de nosotros no quiere equivocarse criando a sus hijos. Queremos hacerlo mejor. Queremos romper patrones. Queremos darles una infancia más sana, más amorosa, más segura. Y en ese intento, nos esforzamos muchísimo. Nos preocupamos cuando algo les duele. Intervenimos cuando vemos que algo no sale bien. Les exigimos cuando sabemos que pueden dar más. Porque creemos que eso es amar. Ahora, imagina esta escena. Un niño llega de la escuela frustrado porque no entendió una tarea. Se siente inseguro, confundido, incluso un poco avergonzado. Y entonces nosotros, con la mejor intención, decimos: dámelo, yo te ayudo, es muy difícil para ti. O imagina esta otra. Ese mismo niño llega con una calificación que no esperábamos. Y aunque no gritamos, aunque no castigamos, decimos algo como: sé que puedes hacerlo mejor, esto no es suficiente. No lo hacemos para herir. Lo hacemos porque queremos ayudarlos, o impulsarlos. Pero lo que muchas veces no vemos, es lo que pasa dentro de ellos. En el primer caso, el niño empieza a pensar: tal vez no soy capaz. En el segundo, tal vez no soy suficiente. Y aquí es donde todo se vuelve delicado. Porque hay dos caminos muy comunes en la crianza. Dos extremos que parecen opuestos, pero que terminan generando el mismo resultado. Una autoestima frágil. Por un lado, padres que protegen tanto, que sin querer limitan. Y por el otro, padres que exigen tanto, que sin querer condicionan. Y lo más duro de todo, es que muchos de nosotros hemos estado en ambos lados. A veces sobreprotegemos. Y otras veces exigimos de más. Dependiendo del día, del cansancio, de nuestra propia historia. Por eso este tema no es sobre señalar errores. Es sobre tomar conciencia. Porque no se trata de si amas bien o mal a tu hijo. Se trata de si ese amor le está enseñando a confiar en sí mismo. O a dudar de quién es. Tal vez aquí viene una de las ideas más incómodas, pero también más liberadoras de todo este proceso. El problema no es cuánto amamos a nuestros hijos. Es cómo ese amor se traduce en su mundo interno. Porque podemos amar muchísimo. Y aún así estar enviando el mensaje equivocado. A veces creemos que protegerlos es prepararlos para la vida. Pero proteger no es lo mismo que preparar. Cuando evitamos que enfrenten dificultades, no estamos quitándoles el dolor. Estamos quitándoles la oportunidad de descubrir que pueden con él. Y por otro lado, también creemos que exigirles más los va a hacer más fuertes. Que si los empujamos lo suficiente, van a llegar más lejos. Pero exigir no es lo mismo que fortalecer. Cuando el amor se siente condicionado al resultado, el niño no aprende a crecer. Aprende a cumplir. Y aquí es donde todo cambia. Nuestro objetivo no es criar hijos que no sufran, ni hijos que siempre destaquen. Nuestro verdadero objetivo es criar hijos que sepan quiénes son, incluso cuando las cosas no salen bien. Hijos que puedan equivocarse sin romperse.
Que puedan intentar sin paralizarse. Que puedan fallar, y aún así sentirse valiosos. Porque la vida no se trata de evitar caídas. Se trata de aprender a levantarse. Y eso no se enseña con sobreprotección, ni con presión. Se enseña con algo mucho más difícil, pero mucho más poderoso. Equilibrio. Un equilibrio donde acompañamos, pero no rescatamos. Donde guiamos, pero no controlamos. Donde confiamos, incluso cuando se equivocan. Porque al final, tu hijo no necesita que le resuelvas la vida, ni que le exijas perfección. Necesita algo mucho más profundo. Sentir que puede con la vida, y que su valor no depende de lograrlo todo. Y si todo esto te está resonando, déjame decirte algo importante. No estás solo en esto. A todos nos ha pasado. A veces protegemos de más. Y otras veces exigimos de más. A veces queremos evitarles cualquier dolor. Y otras veces sentimos que debemos empujarlos más fuerte. Y sin darnos cuenta, nos movemos entre dos extremos, que parecen muy distintos, pero que tienen algo en común. Ambos pueden dañar la forma en la que nuestros hijos se ven a sí mismos. Por eso, antes de seguir, quiero invitarte a hacer algo muy simple, pero muy poderoso. Detente un momento y pregúntate con honestidad, ¿en qué momentos tiendo a sobreproteger? ¿En cuáles suelo exigir más de lo que mi hijo puede sostener? No desde la culpa, sino desde la conciencia. Porque ahí es donde empieza el cambio. Y hay algo más. Porque entender estos extremos no solo te va a ayudar a comprender mejor a tu hijo, te va a ayudar a entender muchas de sus conductas. ¿Por qué a veces se bloquea? ¿Por qué a veces se frustra tanto? ¿O por qué, en otros momentos, parece que necesita demostrar todo el tiempo que vale? Lo que estás a punto de ver no son teorías. Son escenas que pasan todos los días, en casa, en la escuela, en la vida real. Y tal vez, en alguna de ellas, te vas a reconocer. Así que quédate hasta el final. Porque después de entender estos extremos, vas a descubrir cómo encontrar ese punto medio, donde la autoestima realmente se construye. No desde el miedo, ni desde la presión, sino desde algo mucho más sólido. Confianza. Ahora sí. Vamos a ver cómo se ven estos extremos en la vida cotidiana. Hablemos del primer extremo, uno que muchas veces nace desde el amor más profundo. La sobreprotección. No aparece porque no nos importe, aparece porque nos importa demasiado. Porque ver a nuestros hijos sufrir, incomoda. Porque verlos frustrarse, duele. Porque equivocarse, a veces también nos confronta a nosotros. Y entonces hacemos lo que creemos correcto. Intervenimos. Imagina esta escena. Un niño está intentando armar algo, se equivoca, se frustra, suspira, aprieta los labios, empieza a molestarse. Y entonces aparecemos nosotros. Déjame, yo lo hago más rápido. Así no es, mira, es de esta forma. Te vas a tardar mucho, mejor lo hago yo. El niño deja de intentar. Tal vez no dice nada, pero algo dentro de él sí habla. Solo no puedo. Ahora imagina otra situación. Está en la escuela. Tiene un conflicto con un compañero. No sabe cómo resolverlo. Se siente incómodo. Llega a casa y lo cuenta. Y nosotros, con la mejor intención, decimos: mañana voy a hablar con la maestra. No te juntes con ellos. Yo me encargo. Parece ayuda. Pero el mensaje profundo es otro. No puedes manejar esto solo. Y aquí viene algo importante que necesitamos reconocer. No es que queramos hacerlos dependientes. Es que nos cuesta verlos incómodos. Pero la incomodidad no es el enemigo. Es el lugar donde nace la capacidad. Porque cada vez que resolvemos por ellos, les quitamos una pequeña oportunidad de descubrir algo clave. Que sí pueden. Y con el tiempo, esto empieza a tomar forma. Niños que dudan antes de intentar. Que buscan aprobación constantemente. Que se paralizan ante el error. No porque no sean capaces, sino porque nunca tuvieron suficiente espacio para comprobarlo. Aquí hay una frase que puede incomodar, pero también despertar. ¿Cuándo siempre estás para evitar que tu hijo caiga?
Sin darte cuenta, le enseñas que no sabe levantarse. Y esto no significa dejarlos solos. No significa ignorarlos. No significa volvernos fríos. Significa algo mucho más consciente. Acompañar, sin rescatar. Estar presentes, sin invadir. Confiar, incluso cuando les cuesta. Porque la autoestima no se construye cuando todo sale bien. Se construye cuando algo sale mal. Y el niño descubre que puede atravesarlo. Que es capaz. Ahora vayamos al otro extremo. Uno que no siempre se ve como problema. Porque suele estar disfrazado de disciplina, éxito, e incluso buenos resultados. La exigencia excesiva. Y aquí también hay una verdad importante. No exigimos de más porque no amamos. Exigimos de más porque creemos que así los estamos preparando para la vida. Porque queremos que les vaya bien. Que tengan oportunidades. Que no sufran lo que nosotros sufrimos. Pero en ese intento, a veces el amor empieza a sentirse como presión. Imagina esta escena. Un niño llega de la escuela. Trae una buena calificación, pero no es perfecta. Se acerca con cierta ilusión, esperando reconocimiento. Y nosotros decimos algo como, está bien, pero sé que puedes hacerlo mejor. Oye, ¿y por qué te equivocaste aquí? Mira, tu compañero sí sacó 10. No gritamos, no castigamos, pero el mensaje sí llega. Ahora imagina otra situación. Ese mismo niño está practicando un deporte. Se esfuerza, intenta, pero falla. Se equivoca en un momento clave. Y al final escucha. Tienes que concentrarte más. No puedes cometer esos errores. Si quieres ser bueno, tienes que dar más. Otra vez. No lo hacemos desde la intención de herir. Lo hacemos porque queremos impulsarlo. Pero lo que muchas veces no vemos es lo que empieza a construirse por dentro. Si no lo hago perfecto, no es suficiente. Si fallo, decepciono. Mi valor depende de hacerlo bien. Y aquí es donde la exigencia deja de ser motivación. Y se convierte en peso. Porque el niño ya no intenta por curiosidad. Ni por aprender. Intenta para cumplir. Para evitar fallar. Para no decepcionar. Para sentirse suficiente. Con el tiempo, esto toma forma en niños que se frustran fácilmente. Que tienen miedo a equivocarse. Que se exigen más de lo que pueden sostener. O incluso, niños que dejan de intentar. Porque cuando el estándar es tan alto, fallar duele demasiado. Y aquí hay una frase que vale la pena detenerse a sentir. Cuando el amor se siente condicionado al resultado, el niño no aprende a crecer, aprende a rendir. Esto no significa dejar de poner límites. No significa no guiarlos. No significa bajar expectativas. Significa algo mucho más profundo. Que el valor del niño no esté en lo que logra, sino en quién es mientras lo intenta. Porque cuando un niño siente que es suficiente incluso cuando falla, entonces sí puede crecer. Hasta ahora hemos hablado de niños que dudan de sí mismos, o que sienten que nunca son suficientes. Pero hay otro escenario que suele confundirse. Niños que parecen muy seguros, que destacan, que se sienten los mejores. Y podríamos pensar, ahí no hay problema, su autoestima está bien. Pero no siempre es así. Imagina esta escena. Un niño termina una actividad. Y sin importar el resultado, escucha constantemente. Eres el mejor en todo. Nadie lo hace como tú. Eres increíble siempre. O imagina otra situación. Comete un error. Pero en lugar de ayudarle a verlo, aprender y mejorar, lo justificamos. Lo evitamos. Lo protegemos de cualquier consecuencia. A simple vista parece amor, refuerzo positivo, motivación. Pero en el fondo, puede estar construyéndose algo muy frágil. Porque cuando el reconocimiento no está conectado con la realidad, el niño no aprende a confiar en sí mismo. Aprende a sostener una imagen. Una imagen que necesita proteger. Y entonces empiezan a aparecer señales sutiles. Dificultad para aceptar errores. Molestia cuando alguien corrige. Resistencia a la crítica. Necesidad de ser el mejor. Siempre.
Pero lo más importante no es lo que se ve por fuera. Es lo que pasa por dentro. Porque esa seguridad, muchas veces no es estabilidad. Es una especie de equilibrio artificial, que se sostiene mientras todo sale bien. Y cuando la realidad aparece, porque siempre aparece. Cuando algo no sale como esperaba. Cuando alguien lo supera. Cuando falla de verdad. Esa autoestima puede derrumbarse rápidamente. Aquí hay una idea clave que vale la pena integrar. Una autoestima inflada no es lo opuesto a la baja autoestima. Es otra forma de fragilidad. Porque en ambos casos, el niño no ha aprendido algo esencial. A sentirse valioso sin tener que demostrarlo. Ni sostener una imagen perfecta. Y esto no significa dejar de reconocer. No significa no elogiar. Significa hacerlo desde la verdad. Desde el proceso. Desde el esfuerzo. Desde lo que realmente está ocurriendo. Porque cuando un niño recibe reconocimiento auténtico, no necesita ser el mejor. Necesita ser real. Ahora, hay un tema del que se habla mucho, pero pocas veces se conecta con lo que pasa en casa. El bullying. Y aquí viene una idea que puede cambiar por completo la forma en que lo entendemos. El bullying no solo tiene que ver con lo que pasa entre niños. Tiene mucho que ver con la autoestima que están construyendo. Imagina esta escena. Un niño está en el salón. Evita participar. Baja la mirada cuando alguien se ríe. Prefiere quedarse en silencio, aunque tenga algo que decir. Cuando alguien lo molesta, no responde. No pone límites. No pide ayuda. Y poco a poco, empieza a creer que ese lugar, el de ser ignorado, el de ser lastimado, es el que le corresponde. Ahora imagina otra escena. Un niño interrumpe, se burla, empuja. Necesita llamar la atención. Quiere tener el control. Cuando alguien se equivoca, lo señala. Cuando alguien destaca, compite. Desde fuera parece seguro. Pero muchas veces, lo que hay dentro es otra cosa. Necesidad de sentirse superior, para no sentirse menos. Y aquí es donde todo se conecta. Uno se queda en silencio porque siente que no vale. Y el otro necesita dominar porque tampoco se siente suficiente. Dos extremos. Misma raíz. Incluso hay niños que viven en ambos mundos. En algunos espacios son quienes reciben el daño. Y en otros, quienes lo provocan. Porque cuando no sabemos qué hacer con lo que sentimos, lo actuamos. Y esto es importante decirlo con claridad. El bullying no solo habla de conducta. Habla de heridas. De niños que no han aprendido a sostener lo que sienten. De niños que no saben cómo relacionarse sin miedo. O sin control. Ahora imagina una escena distinta. Un niño comete un error en clase. Se equivoca. Algunos compañeros reaccionan. Pero él, no se rompe. Puede sentirse incómodo, sí. Pero no se define por eso. Puede pedir ayuda. Puede intentarlo otra vez. Puede incluso reírse de sí mismo sin destruirse. Eso no significa que nunca le afecte lo que otros dicen. Significa que hay algo dentro de él, más fuerte que eso. Y eso es una autoestima construida desde el equilibrio. Una autoestima que no necesita esconderse, ni atacar, para sostenerse. Por eso, cuando hablamos de bullying, no solo necesitamos enseñar a defenderse. Necesitamos enseñar algo más profundo. A sentirse valioso sin tener que demostrarlo. Ni permitir que otros lo definan. Porque al final, la mejor protección que podemos darles no es evitar que el mundo los toque. Es ayudarles a construir un mundo interno, que no se rompa con cada golpe. La buena noticia es que no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo consciente. Porque no necesitamos cambiar todo de un día para otro. Solo empezar a hacer pequeños ajustes. Que, con el tiempo, cambian por completo lo que nuestros hijos creen de sí mismos. Y aquí van algunas herramientas que pueden ayudarte a encontrar ese equilibrio. 1. Cambia el enfoque. Del resultado al proceso. Muchas veces, sin darnos cuenta, ponemos la atención en cómo termina todo. La calificación, el resultado, si ganó o perdió. Pero la autoestima no crece ahí. Crece en lo que el niño vive mientras lo intenta. Imagina esta escena. Tu hijo llega y te dice: saqué 8.
Y en lugar de reaccionar automáticamente al número, haces una pausa y preguntas: ¿qué fue lo que más te costó? ¿Qué crees que aprendiste? ¿De qué te sientes orgulloso? Ese pequeño cambio le enseña algo poderoso, que su valor no está en el resultado, sino en su proceso. 2. Acompaña sin rescatar. Aquí está uno de los equilibrios más difíciles, porque como padres, nos nace ayudar, pero ayudar no siempre es hacer por ellos. Imagina otra escena. Tu hijo está frustrado porque no puede resolver algo. Se enoja, quiere rendirse, y en lugar de intervenir de inmediato, te acercas y dices: sé que es difícil, tómate tu tiempo. Confío en que puedes encontrar una forma. Si necesitas ayuda, estoy aquí. No lo dejas solo, pero tampoco lo sacas del proceso. Y en ese espacio, aunque le cueste, aunque tarde más, descubre algo que vale más que hacerlo perfecto. ¿Qué puede? 3. Valida. Y al mismo tiempo pon límites. Muchas veces pensamos que validar emociones es dejar pasar todo, o que poner límites es ser duros. Pero en realidad, la autoestima crece cuando ambas cosas conviven. Imagina esta escena. Tu hijo está molesto, grita, lanza algo. En lugar de ignorarlo o reaccionar con enojo, te acercas y dices: entiendo que estás muy enojado. Eso que sientes es válido. Pausa. Pero no está bien lastimar o romper cosas. Aquí ocurre algo muy importante. El niño no se siente rechazado por lo que siente, pero sí aprende que sus acciones tienen límites. Y ese equilibrio le enseña: lo que siento está bien, pero soy responsable de lo que hago con eso. 4. Elogia con intención, no con exageración. No se trata de dejar de reconocer. Se trata de hacerlo de forma que construya, no que confunda. En lugar de decir: eres el mejor en todo, podemos decir: me di cuenta de cómo te esforzaste en esto. Me gustó cómo no te rendiste. Se nota que lo pensaste bien. Esto conecta al niño con algo real, no con una imagen que tiene que sostener, sino con una experiencia que puede repetir. 5. Permite el error, y normalízalo. Esto cambia todo, porque muchos niños no sufren por equivocarse. Sufren por lo que creen que significa equivocarse. Imagina decir algo como: a mí también me pasó algo parecido. ¿Sabes qué aprendí cuando me equivoqué? Equivocarse es parte de aprender. Cuando el error deja de ser amenaza, se convierte en oportunidad. Y ahí nace algo fundamental: resiliencia. 6. Refuerza quién es, no solo lo que logra. Porque al final, los logros van y vienen, pero la identidad se queda. Decir cosas como: me encanta cómo piensas. Eres alguien que intenta, incluso cuando cuesta. Me gusta quién eres. Le da al niño un lugar interno mucho más estable, porque ya no necesita demostrar todo el tiempo que vale. Empieza a sentir que ya lo es. Si tuviéramos que resumir todo en una sola idea, sería esta: no se trata de hacer hijos perfectos. Se trata de criar hijos que se sientan suficientes mientras aprenden. Al final, todo esto no se trata de hacerlo perfecto, porque no existe la crianza perfecta. Y tampoco existen los padres perfectos. Existimos nosotros, aprendiendo, intentando, equivocándonos, y volviendo a intentar. Nuestros hijos no necesitan que nunca fallemos. Necesitan algo mucho más valioso: ver que, incluso cuando nos equivocamos, somos capaces de reconocerlo, ajustar, y hacerlo distinto. Porque la autoestima de un niño no se construye en los momentos perfectos. Se construye en los momentos reales. En cuando se equivoca, y no lo hacemos sentir menos. En cuando falla, y no le quitamos su valor. En cuando le cuesta, y no le quitamos la oportunidad de descubrir que puede. Tu hijo no necesita ser perfecto. No necesita ser el mejor. No necesita cumplir con todo. Necesita sentir algo mucho más profundo. Que es suficiente, incluso cuando se equivoca. Que es valioso, incluso cuando falla. Que es amado, no por lo que logra, sino por quien es.
Porque cuando un niño crece con esa certeza, no necesita esconderse, ni competir, ni demostrar todo el tiempo que vale. Simplemente, vive. Y tal vez ese es el verdadero objetivo de todo esto. No criar niños que nunca fallen, sino personas que sepan levantarse, sin dejar de sentirse valiosas. Si este mensaje resonó contigo, guárdalo. Vuelve a él en esos días difíciles, en esos momentos donde no sabes si lo estás haciendo bien. Y si crees que puede ayudar a alguien más, compártelo. Porque a veces, una pequeña toma de conciencia puede cambiar toda una forma de criar. Y recuerda esto. No se trata de cuánto haces por tu hijo, sino de lo que le enseñas sobre sí mismo, mientras lo haces.